Todas las cosas. En este día que nos hemos gozado en escuchar tu palabra, volvemos nuevamente a suplicar tu guía, tu dirección, para que nuestros ojos sean abiertos a tu palabra y con disposición deseemos obedecer tu voz. Líbranos de corazones rebeldes. Líbranos de conciencias cicatrizadas por el pecado, sino más bien que acudamos en arrepentimiento y fe a ti. Que yo pueda ser un instrumento a mis hermanos en tus manos, hablando con denuedo tu evangelio. Y que mis hermanos acá, que con un corazón dispuesto y una mente iluminada por tu Espíritu Santo, quieran seguirte de todo su corazón. Te damos gracias por este tiempo, esta bendición de poder estar aquí reunidos. Y lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Invitarlos a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 11. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. Colosenses 3, 5 al 11. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La palabra o conjunción pero enfrenta dos conceptos o dos ideas y los une y nos hace pensar o cambiar aquello que nosotros habíamos considerado. Muchas veces nosotros hemos escuchado testimonios de personas que dicen: los doctores dijeron que no podía tener hijos, pero ella está embarazada. Los doctores dijeron que no se iba a salvar de esa enfermedad, pero aquí está con nosotros. En la Biblia encontramos muchos peros. Recordamos en Tito capítulo 1, versículos 3 y 4, cuando dice que nosotros, o más bien dando una explicación de nuestra condición pecadora delante de Dios, y después dice lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Pero en nuestro pasaje de hoy, que vamos a estar estudiando, que es el verso 8, y nada más vamos a estudiar una pequeña parte de este pasaje, hay un pero, y es un pero muy importante que comienza ahí, que nos lleva a considerar cuán grande es la salvación que el Señor nos ha dado, pero también cuál es nuestro deber como creyentes a luchar contra el pecado y vivir para Cristo. Como ya nosotros hemos indicado, nosotros vivimos en dos realidades. ¿Cuáles son esas dos realidades? Que Cristo murió por nosotros, que por medio de la sangre de su cruz somos presentados santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, que hemos sido redimidos del pecado, que ahora hemos muerto y resucitado con Cristo. Pero también vivimos otra realidad. ¿Cuál es esa otra realidad? Que somos pecadores y que en esta condición pecaminosa, en esta humanidad, nosotros debemos de luchar contra el pecado
con aquello que el Señor nos ha provisto, que es su Espíritu y su palabra. Y nosotros vivimos en estas dos realidades. Solo si usted está en Cristo, solo si usted está en Cristo, estas dos realidades son verdad en su vida. Y esto fue lo que pasó con los colosenses. Ellos creyeron en Cristo, creyeron en el Evangelio, fueron transformados, fueron cambiados, murieron y resucitaron con Cristo, y ahora ellos luchan contra el pecado. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esto? Que esto no es historia, sigue pasando hoy. Hoy sigue pasando para la gloria de Dios. Y por su gracia, Él sigue salvando a muchos. Matar, hacer morir, así comenzamos en el verso 4. Los colosenses vivieron en esos pecados, se complacieron en ellos. Les era normal la vida de los placeres sexuales y de avaricia. Hasta el día en que ellos escucharon el Evangelio, y ahí todo cambió. Y aunque todavía como creyentes ellos se encontraban luchando con estos pecados, ya no vivían en ellos, ya no se deleitaban en ellos. Ahora podemos decirlo de este modo, ya los ven con otros ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos de aquellos que han sido iluminados por Cristo, de aquellos que quieren obedecer al Señor. Así que esto fue lo que nosotros vimos. En general, los hombres son los que tienen mayor lucha con los pecados sexuales. Pero aquí, como nosotros vimos, el apóstol Pablo no señala solamente a los hombres, sino señala a todos los colosenses, porque eso no tiene distinción de sexo. Si usted es creyente, no tendrá duda en luchar contra estos pecados hasta la muerte, por los pecados por los cuales Cristo murió. Pero también hay otros pecados, como nos decía el apóstol Pablo, la acumulación de riquezas, la avaricia. Igual es un pecado al cual Dios llama idolatría, ya que pone su amor y su confianza en las cosas de esta vida. ¿Son sus costumbres sin avaricia? ¿Está usted contento con lo que Dios le ha dado? ¿En qué gasta usted el dinero? Son preguntas que debemos hacernos. Todos los que se complacen y confían en las riquezas deben saber que las riquezas pasan y son de esta vida, son terrenales. Y así como ellas perecen, usted va a perecer con ellas. Pero el que es de Cristo tiene una riqueza que sobrepasa esta vida. Su riqueza es eterna. Él tiene eterna redención en Cristo. Y eso no se compró con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de nuestro Salvador. Nosotros ahora veremos una lista de pecados, los cuales igualmente son producidos por la maldad del corazón y tienen su raíz en el egoísmo. Y aquellos colosenses creyeron que estos pecados no eran malos delante de Dios. Pero la palabra de Dios, que llega hasta lo profundo del corazón, les hace ver que en cuanto más conocemos a Cristo, más debemos morir al pecado. Tenemos una nueva naturaleza, y esa naturaleza nueva desea obedecer la voz del Señor. Una mente y un corazón dispuestos a hacer lo que Dios pide. Él nos dice que dejemos, que desechemos, que abandonemos estos pecados también. La orden es dejar. Es como alguien que al final del día se quita su ropa sucia porque ya no puede usarla. Puede ser que usted no ensució mucho su ropa o algo de sus prendas y usted las vuelve a usar. Pero en este caso no, porque el pecado todo lo ensucia y toda maldad es desagradable a Dios y debe serlo a nosotros. Ahora en mi nuevo trabajo, que estoy reparando máquinas, unas máquinas un poco diferentes a las de antes. Ustedes me ven aquí con corbata y camisa de manga larga y, bueno, ropa de vestir. Pero si ustedes me vieran en el trabajo, ustedes no me reconocería. Lleno de grasa, sucio. De hecho, no puedo volver a usar la ropa el día siguiente. Mi esposa lucha con eso ahora. Detergentes y cosas para sacar un poco la grasa. Esa ropa no la puedo usar el otro día. Está totalmente sucia. Debo de desecharla, tengo que quitármela. Y eso es de todos los días. Así es igual.
Todos los días debemos desechar el pecado, debemos dejarlo. Somos de Cristo. ¿Por qué podemos hacer algo así? Por una correcta comprensión de lo que es el pecado para Dios y lo que tuvo que hacer Dios en Cristo para darnos perdón y vida. Es necesario dejar estos pecados, confesarlos e ir al Señor para que nos limpie. Medite en esto, piense en esto, medite en el Evangelio, porque la lucha está en la mente, en nuestro corazón, y se expresa por medio de nuestros miembros. Por eso pidamos a Dios una mente y un corazón que desee obedecer su voz siempre. Vamos a hablar de la ira y el enojo en esta noche, pecados que deben ser dejados, confesados y perdonados. Pecados que deben ser dejados, confesados y perdonados. Muchos podemos abiertamente decir que tenemos unos problemas con la ira y el enojo. Usted ha escuchado a personas que dicen, yo tengo problemas con la ira y el enojo, me enojo un poquillo. Así dice la gente, pero no lo llamamos pecado. Nos podemos avergonzar abiertamente de pecados como la fornicación o malos pensamientos o de la acumulación de riquezas, pero muchas veces no nos avergonzamos del enojo y de la ira. Nos excusamos en nuestro apellido. Es que yo soy de la familia tal y esos tenían un carácter. No sé qué apellido será usted, pero nos excusamos en nuestra situación laboral. Es que usted no sabe la vida que yo llevo en ese trabajo, el jefe que yo tengo. Nos excusamos en nuestra situación familiar, nuestra situación económica, en el terrible tráfico vehicular de este país, o cualquier otra excusa para mantener ese pecado. La palabra ira viene del griego orge. Se refiere a alguien que se infla, se eleva a una posición en la cual se opone de forma firme a alguien que considera que algo es incorrecto. El pastor MacArthur dice que es una amargura profunda e intensa cargada de resentimiento. Otros comentaristas bíblicos hablan de ella como una indignación arraigada. En hebreo, la palabra está formada por 3 letras, A, P y H, que corresponden a la palabra nariz, y da la idea de alguien que está resoplando muy fuerte por su nariz. Podemos hacernos la imagen de un toro enojado, de un toro. Eso, yo creo que la imagen nos queda bien clara, ¿verdad? También a veces se usa la palabra shema, que se refiere a un calor intenso, como un horno caliente. Entonces hay una combinación de esas palabras en hebreo que a veces dan la idea de una ira intensa, de una ira intensa. Por el otro lado, el enojo es la palabra griega tumos, que indica un arranque de ira o de furia. Los griegos usaban la palabra para referirse a la paja encendida. La paja es una hierba seca que rápidamente agarra fuego y se quema muy rápidamente. Muy difícil controlarla. Tanto la ira y el enojo, esos dos están íntimamente relacionados. La Biblia dice, y quiero decirles a todos en esta noche, que voy a leer muchos pasajes. No es necesario que todos los busque, la mayoría los voy a leer. Cuando haya necesidad de que todos leamos, yo le voy a indicar. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sabe que es muy difícil no enojarse o airarse y no pecar? Es muy difícil, muy difícil. Casi siempre el enojo va acompañado de emociones, palabras y acciones pecaminosas. El rostro cambia, los ojos miran con odio, a unos hasta se les va el aire, pierden la visión. El ceño o la frente como que se arruga, las venas del cuello se le hinchan, los puños se cierran, las palabras brotan
como una fuente con deseos de golpear y humillar. El deseo interno muchas veces desea que fuera posible eliminar a esa persona. Ciega el entendimiento y ni pensamos lo que decimos. Detrás de nuestra ira y enojo se esconde el egoísmo. Muchas veces es: yo quiero que se haga lo que yo quiero y no como usted quiere. Muchas veces ahí está detrás. La ira y el enojo, en un sentido, son violación del sexto mandamiento, que dice: no matarás. Dijo el Señor Jesucristo lo siguiente en Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La ira y el enojo son obras de la carne que deben ser dejadas atrás y matadas. El mundo tiene muchas formas de manejar el enojo. Cuente hasta 10. Y 1 y 2. Y termina el 10 y la ira sigue. Bueno, sigue hasta 20. A ver, ¿hasta cuándo? Hay unos países que he escuchado que hacen como un muñeco y le ponen la cara del jefe y encierran a la persona en el cuarto y agárrese a golpes con él. Así muchas personas tratan de bajar su ira. Otros es: vaya, dése una vuelta ahí al parque. Otros es hasta medicamentos que les dan para bajar su ira o su enojo. Mire, nada de eso tiene valor contra estas cosas, porque son pecados y están en el corazón y deben ser tratados bíblicamente. No hay edad para el pecado, no hay edad para el enojo y la ira. Los niños se enojan y se llenan de ira, y los ancianitos también. Así que no hay edad para esto. Es un pecado. Es un pecado. Y por los cuales se dará cuenta Dios si no se ha arrepentido. La Biblia habla en muchos lugares con respecto a la ira, y uno de los libros donde aparece más esta palabra, ¿sabe cuál es? Proverbios. El libro de Proverbios aparece, los cuales son principios generales de sabiduría, de cómo vivir la vida en el temor de Dios, y no son necesariamente verdades absolutas. Y esto lo digo porque a veces nosotros leemos el libro de Proverbios, vemos un consejo, vamos más adelante y parece como que anula el consejo que acabamos de leer. Es que hay que considerarlos en la situación que se da, y son principios generales. Son principios generales, no son verdades absolutas. La ira y el enojo son características del necio. Entonces aquí voy a leer varios de estos pasajes para que, si usted quiere, puede apuntar la cita. Los puede, eso sí, después puede leerlos. Dice Proverbios 12:16: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Quién es el que da a conocer su ira? El necio. El necio es el que da a conocer su ira. Es evidente su enojo o su ira. Proverbios 17:12: mejor es encontrarse con una osa, a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. El comentarista George Lawson fue un pastor que vivió finales del siglo XIX. En su comentario a Proverbios dice lo siguiente: una osa en su furor no distingue entre los que le robaron sus cachorros y los demás, sino que se arroja sobre todo el que se le ponga por delante y lo hace pedazos. Puedes escapar de ella o ponerte a salvo. El necio en su necedad ni entra en razón con represiones justas, ni se apaciguará con el lenguaje más dulce, sino que se comportará como una víbora venenosa que ni siquiera el encantador más sabio puede dominar. Los hombres son las bestias más furiosas cuando sus pasiones les controlan la razón, y cuando solo emplean el entendimiento que tienen para poder comportarse más brutalmente que las bestias naturales. Te pregunto, ¿te has comportado como una osa cuando le han robado sus cachorros?
¿Te ves ahí? ¿Cuántas veces le has gritado a tu esposa enojado? ¿Cuántas veces le has gritado a tu esposo o a tus hijos? ¿Cuántas veces te peleaste con ira y enojo en la escuela o en el colegio? ¿Cuántas veces de esas estuviste lleno de ira y de enojo? Bueno, hay que arrepentirse de esas cosas. Los que se enojan son promotores de iras, de contiendas y pleitos. Dice Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. También Proverbios 29:22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El enojo empuja a las personas a armar contiendas y le convierte en un incendiario. Ustedes han visto esas personas que levantan fuegos en bosques. Así son ese tipo de personas. La riña, los pleitos, contiendas. Porque cuando una persona tiene ira y se enoja, puede crear todo tipo de maldades. ¿Cuántas veces nos enojamos? ¿Cuántas veces decimos palabras ofensivas, palabras deshonestas? ¿Cuántas veces has dañado con tus palabras a otro? Revisa tus palabras delante del Señor. ¿Has tomado en serio la ira? ¿Has tomado en serio lo que es ser una persona enojada? El furioso muchas veces peca, y todo pecado es primeramente un pecado delante de Dios, y muchas veces pecamos contra otros. Proverbios 14:17 también dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Aquí tenemos uno de estos casos que yo les mencioné al principio. El que fácilmente se enoja hará locuras. O sea, puede haber ocasiones en que nos enojemos, pero aquí lo que está tratando de decir es que una persona que rápidamente se enoja va a hacer locuras. Va a hacer locuras. Porque otro te haya herido, ¿debo yo hacer un mayor daño a otros, dejando que mis sentimientos me dominen y trayendo el juicio de Dios sobre mi vida? Hace unos días, un hombre en la carretera que va paralela a la carretera Bernardo Soto atropelló a un muchacho y lo mató. Este hombre se le hizo una infracción de tránsito. Un policía le levantó una infracción de tránsito. Era un hombre mayor. Se enojó tanto, pero tanto de que le levantaran una infracción, que arrancó su carro con ira, con enojo, y mató a un joven a pocos metros después, porque no pudo controlar el carro, y lleno de ira lo mató. Si nosotros le preguntáramos posiblemente a esa persona el día de hoy qué fue lo que pasó, posiblemente diría, hice una locura. No sé en qué estaba pensando. ¿Qué dice? El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Cuántas veces por el enojo hemos hecho locuras? Hemos dañado a otros, no hemos medido nuestras palabras. La ira y el enojo nos llevan a terribles actos. Es un pecado. Es un pecado. De hecho, el primer asesinato registrado en la Biblia tuvo este pecado. Si usted tiene la versión de la Biblia de las Américas, dice lo siguiente: entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? ¿Y sabe qué hizo poco tiempo después Caín? Mató a su hermano. Así que fácilmente podemos hacer cosas que ni imaginábamos si nos dejamos llevar por el enojo. ¿Cuántas veces nosotros detrás de un volante hemos deseado tener a esa persona cerca, a ese motociclista? Que no estoy diciendo que muchas veces no hacen terribles imprudencias, y aún los peatones.
Pero ¿cuántas veces también nosotros hemos sido causa de imprudencias? En Proverbios hay muchas referencias a la ira. Y muchas de las referencias se refieren también a la mujer. Y hablamos del hombre, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la mujer. Y hermanas, yo no quiero que alguna se vaya a ofender pensando que es que aquí voy a hablar de esas cosas para humillarla. No, hablamos de esas cosas para edificarnos, para aprender, para poder luchar y dejar estos pecados. Proverbios 19:13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de una mujer. Verdaderamente el hijo necio es un dolor para el padre. Pero una esposa pleitera es algo terrible. Los hijos se llegarán a ir un día de la casa, pero la esposa se queda ahí hasta el día en que la muerte los separe. Dicen que una de las formas de volver loco a un hombre es encerrarlo en un cuarto con una gotera. Poco. Lo vuelve loco. Es una forma de castigo. Una gotera daña cualquier mueble. Una gotera hace un hueco en la piedra, aunque no lo creamos. Llegan a desgastar la vida. Así que una mujer malhumorada, una mujer de interminables quejas puede hacer que la vida del hogar sea algo insoportable. Algún hombre en esta noche dirá: wow, usted está hablando de algo que yo sé. Si yo estoy identificado con usted, hermano. Bueno, antes de señalar a las mujeres, los varones debemos revisarnos a nosotros, porque muchas veces ellas son así por nuestra propia causa. Porque estamos cosechando lo que hemos sembrado. Recuerden que todos somos hijos de Adán, que no hemos sido responsables como él muchas veces en nuestros hogares, y todas las mujeres son hijas de Eva, tomando responsabilidades que no debían de tomar y haciendo cosas que no debían de hacer. Así que todos necesitamos examinar nuestras vidas delante del Señor. También Proverbios 21:9 dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Los terrados o los techos en las casas de Israel eran planos. Posiblemente, por la nieve que era muy pesada. Entonces, hermanos de República Dominicana saben esto, de otros países. Aquí hacemos los techos así inclinados, pero otros países son planos. Bueno, este hombre decide mejor irse a vivir al techo. Prefiere el sol, prefiere la lluvia, prefiere el frío que estar dentro de la casa con su mujer. Porque al menos cuando el sol no está o la lluvia no está, tiene tranquilidad. Pero si está dentro de la casa, no hay momento en que no tenga problemas con su mujer. Porque ella es rencillosa, porque ella le da problemas. Ella irrita a los hijos, irrita a los familiares. Pero como dice Lawson, el más digno de lástima es su esposo, que tiene que estar con ella hasta el fin de sus días. Una mujer así no es para nada una ayuda idónea. La casa puede ser la más hermosa y mejor arreglada, pero la mujer pleitera la convierte en la casa más despreciada. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. El desierto tiene peligros. Los lobos, las culebras, alacranes, y este hombre prefiere arriesgar la vida que estar en su casa, porque su situación ahí es terrible. Los pleitos son interminables. El cristiano debe luchar contra estos pecados y vencerlos en el poder del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué debe luchar contra estos pecados? ¿Por qué debe de confiar en el Señor e ir a Él? Quiero que busquemos 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 4, y especialmente hablando a las mujeres. 1 de Pedro, capítulo 3,
Versículos 1 al 4. Dice así la Biblia: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Una mujer que ha sido cambiada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una mujer que tiene un espíritu tierno, un espíritu sereno, como lo dice la Biblia de las Américas. Es una mujer totalmente cambiada. No es esa mujer iracunda, no es esa mujer llena de pleitos, llena de rebeldías, sino que es una mujer totalmente diferente. La mujer que tiene a Cristo en su corazón, la mujer que ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo, tiene a Cristo en su vida. Tiene la paz de Cristo, tiene la mansedumbre de Cristo. Ella desea vivir para el Señor. Ella se ha dejado y ha botado esas ropas de rebeldía, de enojo, de ira, de pleitos. Y ahora ella se ha vestido con la vestidura de Cristo. Una vida nueva, porque ella quiere honrar a Cristo en su vida. Y ese espíritu tierno y sereno solo es posible si usted tiene a Cristo en su corazón. Solo a través de Él. Quiere el Señor que nuestras iglesias estén llenas de mujeres que amen verdaderamente a Cristo y que sean llenas de Él. También como hombres y mujeres, nosotros podemos provocar a ira a otros. Y especialmente dice la Biblia que podemos provocar a ira a nuestros hijos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando los padres, y especialmente los varones, no hemos corregido a nuestros hijos, no les hemos disciplinado en el temor del Señor, esos hijos son llevados a la ira. Vidas llenas de desobediencia, irrespetuosos, no tienen dominio propio, nunca se les señaló el mal camino, hay descuido, hay favoritismo. En disciplina y amonestación del Señor no se les cuidó, no se les protegió, no se les enseñó el temor del Señor, y esos niños son provocados a ira. Usted puede decir: no, yo no tengo problemas con la ira, yo siempre he sido una persona muy tranquila. Pero tal vez su pasividad como padre o como madre ha llevado a sus hijos a ser hijos rebeldes, hijos llenos de ira. Personalmente yo puedo dar testimonio de que el Señor me concedió perdón para yo poder perdonar a mi padre, porque hubo un momento de mi vida en que yo estaba demasiado enojado con él, por descuido, por no ayudarme, pero gracias al Señor yo he podido perdonarle. Y tal vez así con su vida. Usted está enojado con sus padres porque no proveyeron para usted por diferentes situaciones, fueron descuidados. Y como padres también debemos reconocer esos pecados. Quiere el Señor darnos de Él cada día más para poder dejar esos pecados. Además deseo mencionar otra forma de ira. Una ira que puede inclinarse no a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Sí? No sé si usted ha escuchado que dice: yo estoy enojado con Dios. Yo estoy enojado con Dios. Estoy enojado con Dios porque Él no me dio un esposo, porque no me dio una esposa, porque no me dio el trabajo que yo quería, porque nací con este problema, porque me quitó al ser más querido en mi vida.
yo estoy enojado con Dios. Hay personas que hablan así y dicen tales cosas. Jerry Bridges, un hombre de Dios, en su libro Pecados Respetables, dice lo siguiente: permítame hacer una afirmación contundente. Nunca es correcto estar enojado con Dios. La ira es un juicio moral y en el caso de Dios significa acusarlo de hacer algo indebido. Es acusarlo de pecar contra nosotros, al abandonarnos o tratarnos injustamente. Si usted ha tenido pensamientos de estar enojado con Dios, arrepiéntase, es un pecado. Es poner a Dios en la silla de los acusados. Vamos a buscar Isaías 45, versículos 8 al 12. Isaías 45, versículos 8 al 12. Dice la Biblia lo siguiente: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, preguntadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, yo mis manos se extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Dios es soberano, Dios es dueño de todo y Él hace como Él quiere. Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Cuida tus palabras y arrepiéntete si has pecado de esta manera. ¿Cuáles son algunas consecuencias de no tratar correctamente, no tratar el enojo y la ira bíblicamente? ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias hay con esto? Bueno, hay consecuencias como el resentimiento. Al no poder expresar el enojo de forma visible, lo que muchos hacen, porque dicen: no, yo no me enojo, pero por dentro están ardiendo. O sea, no dan el golpe, pero si tuvieran visión de rayo láser, lo fulmina. O sea, y lo guardan ahí, lo guardan. Bueno, se vuelven personas resentidas. Esa persona se llena de veneno y el día menos pensado puede actuar con violencia o planear tomar venganza. La Biblia nos cuenta de un hombre llamado Absalón. Este hombre Absalón se enojó demasiado con su hermano Amnón, que abusó de su hermana Tamar. Y cuando tuvo la oportunidad, lo mató. Otra forma es la amargura. Cuando por alguna razón no se ha tratado un asunto adecuadamente, especialmente en la iglesia, esto trae amargura. Yo soy testigo de ello. Con dolor debo admitirlo, ya sea por malos entendidos o por una disciplina mal aplicada o la falta de cuidado entre los hermanos o a veces del mismo pastor. Otra forma puede ser la enemistad y la hostilidad. En lugar de mostrar amor y cuidado, se muestra odio, desprecio y por lo general afecta su propia vida y la vida de la iglesia. El rencor y la contienda hacen su aparición y de ahí nacen pleitos en la iglesia y contiendas. La ira y el enojo siempre van a dar lugar al diablo y la ira y el enojo no resuelto se vuelven pecaminosos. Dice Proverbios 22 o 29:22: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Así es, muchas veces pecamos. ¿Cómo hacerlo bíblicamente? ¿Qué es lo que debemos hacer con la ira, con el enojo? ¿De qué manera debemos tratarlo? Igual como estamos tratando el pecado de la fornicación, igual la avaricia, igual. Primero vamos al Evangelio. Primero vamos a Cristo, recordando que Cristo también tuvo que morir por esos pecados.
A veces pensamos, no, Cristo murió por esos grandes pecados escandalosos. No, Cristo tuvo que ir a la cruz por mi enojo y por mi ira, por mis pleitos y mis contiendas. Cristo sufrió la cruz. Le costó la vida al Hijo de Dios. Cristo tuvo que morir para que yo pudiera tener limpieza de esos pecados. Así que, ¿qué debo hacer? Renunciar, dejar esos pecados y vestirme como aquellos que han recibido la gracia de Dios en sus vidas. Dice Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Dice nuevamente este hombre Lasson, el verdadero sabio es aquel que mantiene sus pasiones en sujeción a su razón santificada. Hay un lugar de donde proviene la sabiduría para poder luchar con estos pecados. ¿De dónde viene la sabiduría? El que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿De dónde viene ese entendimiento para luchar con estos pecados? Viene de nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidos los tesoros y la sabiduría. En Él, en nuestro Señor Jesucristo, y a Él debemos acudir. En segundo lugar, ¿cómo atacamos la ira y el enojo? Sabiendo que Dios es soberano sobre todas las cosas. La Biblia nos cuenta de hombres como José, un hombre que fue odiado por sus hermanos, que intentaron matarlo, como lo vimos hace unos días, que lo vendieron a unos ismaelitas. ¿Guardó José rencor en su corazón hacia sus hermanos? Cualquiera haber hecho, claro. En la primera que haya de oportunidad, me voy a vengar. ¿Por qué no guardó José rencor en su corazón? Busquemos Génesis 50:20. Génesis 50:20. Dice la Biblia lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios tenía su propósito. José sabía que Dios es soberano y que a través de esto, de cuidar a su pueblo, vendría un día el Hijo de Dios. José confió completamente en la soberanía de Dios. En la soberanía de Dios. Nuestra confianza está en Dios. Está en Él, no en nosotros mismos. Busquemos Romanos capítulo 12, versículo 17. Está en sus propósitos, no en los nuestros. Romanos capítulo 12, versículo 17. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios es soberano. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Pongamos las cosas delante del Señor y descansemos en Él. No nos dejemos controlar por el enojo y la ira. ¿Sabía que nuestra ira no obra la justicia de Dios? A veces queremos como ser Dios, y haciendo esto nos vamos a cobrar y va a haber justicia. Nuestra ira no obra la justicia de Dios, dice Santiago capítulo 1, versículo 20. ¿Qué más? No se deje llevar por el enojo. Toda ira es pecaminosa. La ira
es una virtud. Oiga, es interesante esto. Es una virtud en cuanto sea el fruto de una indignación por el pecado y la maldad. Y en ese sentido debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Indignarnos de lo que Dios dice que está mal. Eso sí es correcto. En un sentido, airarse sí es correcto. Pero de lo que Dios dice. No nos debemos dejar controlar por este pecado. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Como dije al principio, qué difícil es enojarse y no pecar. ¿Se puede uno enojar? Sí. Cuando es por la gloria de Dios o cuando su nombre están siendo blasfemados. Pero la mayoría de las veces de nuestros enojos, y debemos de reconocerlo, no es por la gloria de Dios. No es porque su nombre esté blasfemado, es porque me están hiriendo. Es por cosas de esta vida, es porque me ofendieron. Y la Biblia nos llama a no permanecer en ese estado. Debes dar lugar al perdón. No inicies otro día lleno de ira. No te vayas a la cama enojado con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos o con quien sea. Te pregunto, ¿qué te hace enojar? Piense por un momento, ¿qué lo hace enojar a usted? ¿Qué lo hace enojar? ¿Es eso para la honra y la gloria de Dios o es solamente un asunto personal? Un asunto de esta vida. Cristo se indignó, ¿sabían? Él se enojó. Se indignó cuando niños venían a Él y le impidieron que esos niños llegaran a Él. ¿Y sabe contra quién se indignó? Contra sus propios discípulos. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Habían hombres que estaban impidiendo que los niños llegaran a Él. Los niños necesitan de Jesucristo. Los niños necesitan de Él. Otra vez el Señor se indignó contra unos fariseos. El Señor les preguntó, ¿es correcto salvar la vida, hacer bien o hacer mal en el día de reposo? Y los fariseos se quedaron callados y Cristo los miró con enojo. Y Cristo ese día sanó a un hombre su mano seca para la gloria de Dios. Cristo buscó hacer la voluntad de su Padre, darle la gloria a Él. Cristo, cuando se indignó o se enojó, nunca pecó, nunca. Debemos de cuidar nuestras palabras y dejar pasar la ofensa y la ira. Dice la Biblia, la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. ¿Cómo debemos de cuidarnos cuando decimos las cosas y cómo las decimos? De hecho, lo que vamos a ver la próxima semana está totalmente relacionado a esto. Nuestras palabras y de dónde vienen esas palabras. La ira es una locura. Y si dos locos se enfrentan con palabras fuertes, los dos van a salir heridos. Que tus palabras sean como la agua que apaga un fuego, no sean como gasolina que lo enciende. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Te pregunto, ¿te ha ofendido alguien? ¿Te has dejado llevar por la ira? ¿Dónde está la honra? ¿No es en dejar pasar la ofensa? Muchas veces son solo cosas personales y no realmente pecados. Controlarse a sí mismo es una virtud cristiana, así como lo es la mansedumbre y el perdón. Dios nos manda hoy a dejar la ira y el enojo y revestirnos de Cristo y luchar contra ese pecado. Si algo quiero en esta noche es que veamos la ira y el enojo como realmente son pecados delante del Señor y hay que luchar contra ellos. Para finalizar en esta noche, nadie, absolutamente nadie, ha sido más ofendido que Dios. Nadie. Y nadie tiene más derecho de estar airado contra nosotros que Dios.
por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. La Biblia llama a ellos hijos de desobediencia, sobre los cuales viene la ira de Dios. La ira de Dios es muy diferente a nuestra ira. Pero también se dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero un día Él mostrará su ira. Al final de los tiempos, eso es lo que espera el pecador que no se arrepintió de la ira y el enojo, de no confiar en Jesucristo. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso dice la Biblia. También dice Apocalipsis 19:15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Eso espera al pecador que no se ha arrepentido. Solo en Cristo es que podrá ser salvo de la ira de Dios, ya que Cristo llevó en Él la ira de Dios en la cruz para salvar a todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra, la cual es fiel y verdadera, y nos muestra nuestra condición de pecadores. Y necesitamos de ti cada día de nuestra vida. Pero también debemos reconocer nuestras maldades y nuestros pecados delante de ti que te ofenden. Y el enojo y la ira son parte de esos pecados. ¿Cuántas veces hemos sido dejados llevar por estos pecados y cuánto daño han hecho a la iglesia, a nosotros mismos, pero principalmente a ti? Porque quieren tomar tu lugar. Porque guardan rencor, ira, pleitos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a luchar por tu palabra y tu espíritu con estos pecados. Cuántas gracias debemos dar una y otra vez por tu Hijo Jesucristo, aquel que llevó nuestros pecados en la cruz, aquel que sufrió la copa de la ira, para que hoy nosotros tengamos perdón y vida. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Pido en tu misericordia, dado que tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que estas palabras lleguen a la mente y la profundidad del corazón de muchos en esta noche, para que te busquen y se arrepientan, creyendo en tu Hijo Jesucristo. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te alabamos y te damos gracias en tu Hijo Jesucristo. Amén.